Gloria a Dios. Y así como estamos puestos de pies, vamos a ir a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. En San Juan capítulo 5. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. San Juan capítulo 5 del versículo 1 al 14. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Dice: entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Gloria a Dios. Y en esta mañana vamos a orar al Señor Jesús, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y abra nuestro entendimiento y que nos use para su honra y gloria. Aleluya. Oh Señor Jesús, en esta mañana, Señor, oh, tú conoces el corazón de tu pueblo, Señor Jesús. Oh, te pido, Señor Jesús, que bendigas tu palabra, Señor Jesús. En aquellos tiempos, Señor, quizás éramos cojos, Señor. Éramos ciegos, Señor Jesús, pero ahora vemos, Señor. Ahora vemos tu gloria, Señor Jesús, y ahora podemos brincar, Señor, saltar. Ahora podemos acercar confiadamente, Señor, a tu trono, Señor, de tu gracia, Señor. Porque antes, Señor, no podíamos hacerlo, Señor Jesús. Oh, porque éramos inmundos, Señor, éramos pecadores, Señor Jesús. Pero tú viniste, Señor, a salvar y a sanar lo que se había perdido, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor Jesús, por buscarme a mí, Señor Jesús. Oh, yo no te busqué a ti, Señor, si tú me buscaste, Señor. Aleluya. Oh, ayúdanos, Señor Jesús, en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden tomar su lugar, amén. Aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Quiero enfocarme ahorita en este momento donde dice: después le halló Jesús en el templo, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Cuando uno viene al Señor Jesucristo, quizás traemos un pecado, quizás traemos dos,
Quizá traemos muchos, amén. Y todo eso el Señor nos los perdona. Amén. Y dice la palabra de Dios que Él los arroja a lo más profundo de la mar y no se acuerda más de esos pecados. No es que el Señor que tenga amnesia, amén, sino que Él, el Señor Jesucristo, nunca más nos lo vuelva a reprochar en nuestra cara. Mira, ya ves, tú fuiste sanado de esto y mira, yo te perdoné, pero sigues haciendo lo mismo o esto que el otro. Amén. El Señor no es como nosotros, amén, como seres humanos. Él no nos juzga, amén. Gloria a Dios. Pero el Señor le dijo a este hombre, dice, vete, pero no peques más, para que no venga una cosa peor. Pero muchas de las veces hay personas que vienen a este lugar, amén, son sanadas, son liberadas, amén. Dios hace el milagro y después desaparecen, amén. No están en este lugar, amén. Y el estrado de esa persona viene a ser peor que al principio. Si antes no tenía, vamos, si tenía un pecado, ahora tiene 2, ahora tiene 3. Amén. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuando de la palabra de Dios dice cuando el Señor vino a un hombre, lo sanó, dice la palabra de Dios? Dice que ese hombre estaba mal, estaba en pecado, amén. Y salieron esos demonios, amén. Y dice la palabra de Dios que el demonio andaba en lugares secos, desiertos, y se acordó de dónde salió él. Dice que cuando fue y vio que estaba limpia la casa, dice, bien arreglada, entonces dice que fue y llamó a 7 espíritus más malos. Amén. Y yo lo comparo con esto, cuando una persona, un cristiano o un hijo de Dios, no está haciendo nada para el Señor. Amén. Hay que tener mucho cuidado si no estamos haciendo nada para el Señor, porque es necesario que uno se ocupe en las cosas de Dios. Porque si no, el diablo va a venir y va a traer 7 espíritus más malos para entrar en esa persona. Amén. Por eso es importante que nos mantengamos ocupados en las cosas de Dios. Amén. Cualquier ministerio que tengamos, amén. Gloria a Dios. Porque si no estamos haciendo nada, amén, es peligroso, amén. Gloria a Dios. Es como aquel hombre que le pregunta al otro, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí matando el tiempo. Amén. Dicen que no hay peor asesino que aquel que mata el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, mientras estemos en esta tierra, hay una sola realidad, y es que el hombre siempre tendrá necesidad de una o de otra forma. Hay personas que tienen mucho dinero, pero están enfermos. Hay otros que están sanos, pero no tienen dinero. Y lo peor que es, la otra cosa es que están enfermos y no tienen dinero. Amén. La única forma de poder vivir bien es con Jesús, pero vivir bien no quiere decir que no vamos a tener problemas. Amén. Vivir bien con Jesús es tener la capacidad de sobrellevar los problemas. Porque hay personas que piensan que cuando vienen al Señor Jesús se acaban los problemas. Amén. Pero eso no es cierto, eso es mentira. Amén. Cuando uno viene a los caminos del Señor, uno se hace el número 1 candidato del diablo, enemigo. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Si nosotros nos metimos en esto, en las cosas de Dios, es porque vamos a llegar a la meta, amén. Hasta el final, amén. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es de los valientes. Y los valientes lo arrebatan, amén. Gloria a Dios. El verdadero valiente es aquel que dice no al pecado, amén. No a las drogas, no al cigarrillo, y sí al Señor Jesucristo. El verdadero valiente no es aquel que se emborracha y que con unos cuantos tragos ya se siente que puede con todos. Amén.
Este es el verdadero valiente. Nosotros somos los valientes del Señor Jesucristo. Somos los guerreros del Señor. Amén. Gloria al Señor. Es cierto que van a venir problemas en nuestras vidas. Amén. Amén. Como cualquier otra persona secular alrededor de nosotros, van a venir problemas. Pero la única diferencia es que Jesús nos va a ayudar. Amén. Gloria a Dios. Pobres de aquellos que no tienen al Señor Jesucristo, ¿quién los va a ayudar? Amén. Aún dice la palabra de Dios, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer el impío y el pecador? Amén. O sea, eso quiere decir que nosotros vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades en el caminar con Dios, pero Dios nos va a ayudar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Amén. Tenemos a alguien que nos puede ayudar. Amén. Y eso me goza, me da alegría. Amén. Que no estamos solos. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Aleluya. Ahora vamos a hablar del personaje de este hombre. Amén. La Biblia nos habla de un personaje en especial que tenía un grave problema. Era paralítico. Y por muchos años había batallado con ese impedimento. Dice la palabra, dice en verso 5, dice, y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense 38 años. Amén, enfermo. Gloria a Dios. Yo creo que así nació, no sé. Amén. Gloria a Dios. Solamente Dios sabe, amén. Bethesda significa casa de misericordia. La gente enferma tenía la esperanza que en ese lugar recibirían sanidad. Solo que tenían que esperar. Es más, esa situación les producía tensión, angustia, ansiedad. Tenían que estar pendientes de que el agua se moviera. En el momento en que esto sucedía, tenían que luchar por ganarle a los demás. Empujar, tirar. Amén. Imagínense cómo sería ese lugar, un caos. Amén. Amén. Y si el agua se movió por otro motivo, por una piedra que cayó, o un animal pasó y movió, no sé, la tierra. Amén. Se tiraban. Y salían decepcionados quizás. Amén. O hasta enojados. Porque no recibían su sanidad. Pero algo de especial sucedió ese día. Un paralítico tuvo un encuentro con Jesús. Alguien que no podía moverse por sí solo. En el verso 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta, en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Amén. Ahora una pregunta, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo este hombre que Jesús fijara su vista en él, su mirada en él? Gloria a Dios. Y no en cualquier otro enfermo, porque imagino que había muchos enfermos en ese lugar. Porque dice la Biblia que había una gran multitud de enfermos, cojos, ciegos, amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué Dios, hubo algo especial en ese hombre? Que Dios se fijó en ese hombre, amén. Gloria a Dios. Y quizás uno diga también, ¿por qué el Señor se fijó en mí? Habiendo mucha gente allá afuera. ¿Por qué nosotros que estamos aquí, el Señor se fijó en nosotros? Es un privilegio, amén, que el Señor ha inclinado su mirada a cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria. No es casualidad que nosotros estemos aquí en este lugar, en la casa del Señor. No es ninguna casualidad, amén. Gloria a Dios. Quizás el diablo te dice, no, ¿para qué vas a esa iglesia? Esos que están en la iglesia no tienen que hacer, pero están ahí. Yo tengo mucho que hacer en la casa, la verdad. La yarda ya está así de grande. Amén. Yo podía faltar a la casa de Dios, ustedes también, amén. Pero la palabra de Dios dice, amén, que primero busquemos el reino de los cielos y su justicia. Y las cosas demás van a venir por añadidura. Amén. Gloria al Señor Jesús.
Aleluya. Entonces, ¿qué hizo que Jesús se fijara en él y no en cualquier otro de los enfermos? El paralítico no podía moverse del lugar en el que estaba para entrar en el agua. Entonces, como hizo para llegar hasta el estanque, hasta ese lugar ese llamado Casa de Gracia. Él tenía tanto anhelo por llegar a ese lugar que me imagino rogó mucho o se esforzó demasiado para llegar a ese lugar. Este esfuerzo posiblemente movió a Jesús a misericordia. Amén. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Gloria a Dios. ¿Qué tanto anhelo tienes para llegar a la casa de gracia, que es el templo? El hacer el esfuerzo de congregarnos demuestra cuánto en realidad queremos ser sanos. Amén. Por eso estamos aquí, amén. Porque necesitamos sanidad, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero hay muchos que tienen muchas excusas para no hacerlo. Amén. Por ejemplo, Dios me escucha en cualquier lugar, no es necesario ir a la iglesia. O uno dice: no, está muy frío. O está muy caliente. O no tengo transporte. O no sé, etcétera, etcétera. Amén. Amén. Yo creo que transporte no es excusa. Amén. Porque yo veo muchos carros aquí que cualquier hermano puede ir por esa persona. Amén. Gloria a Dios. No es como antes. Amén. ¿Se acuerda cuando en la VEN, que usábamos una VEN? El hermano Guillermo se ha de acordar. Íbamos a levantar personas alrededor de Greenview. Amén. Llegaba la VEN llena. A veces nada más llegaba con uno. Amén. Pero allá íbamos. Hasta Snow Hill íbamos a traer a las personas. Amén. Son bonitos tiempos esos. Y me gustaría que regresáramos a esos tiempos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque yo siento que estamos cómodos ahorita. Amén. Tenemos que despertarnos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Tenemos, porque yo también me incluyo. Amén. Gloria a Dios. Jesús le pregunta, dice: ¿quieres ser sano? Muchos dirían: qué pregunta tan ilógica. Si él estaba en ese lugar, estaba enfermo. Claro que quería ser sano, pero Jesús lo que le quería saber es cuán dispuesto estaba a hacer y obedecer para ser sano. Amén. Gloria al Señor. Porque hay personas que están enfermas, pero no quieren ser sanos. Amén. Hay una historia nos la contaron allá en San Luis, Missouri. Un hermano, un predicador, un maestro, amén. Dice que había un hombre, dice que estaba en una congregación grande y llamó así a quien quería ser sano, amén. Y estaba enfrente un señor con silla de ruedas. Y dice que le dijo: levanta tus manos, en este momento vas a recibir sanidad, el Señor te va a sanar. Y como los demás, había más gente ya que había sido sanada y ese hombre faltaba. Y él le dijo: no, dice, no quiero ser sano. ¿Por qué? Porque si Dios me sana, dice, yo no voy a recibir los beneficios que tengo ahorita. Amén. Por eso le digo que hay muchas personas que no quieren ser sanas. Amén. Porque ese hombre estaba recibiendo dinero porque estaba incapacitado. Amén. Gloria a Dios. Y quizás en este momento, a este hombre también Dios por eso le hizo la pregunta: ¿quieres ser sano? Amén. Gloria a Dios. Porque, como le digo, muchas personas no quieren ser sanas, otros sí. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, hay gente que quiere ser millonaria, pero no están dispuestos a trabajar. Hay muchos que quieren engordar, pero no quieren comer. Hay otros que quieren adelgazar, pero no paran de comer. Amén. Gloria a Dios. Como decir en la música también. Hay muchos que quieren cantar, pero no tienen la voz. Hay muchos que quieren tocar la batería, pero no pueden. Amén. Gloria a Dios. Por eso el Señor le hizo esta pregunta a este hombre. Amén. Gloria a Dios. El paralítico no se dejó vencer por sus limitaciones, a pesar de que era una multitud
la que estaba con él, y que humanamente él no tenía ninguna posibilidad de adelantarse a los demás. Él siempre esperó el momento y nunca se desanimó. La prueba es que siempre estaba en ese lugar. El milagro que recibió el paralítico fue producto de la obediencia. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Dice la palabra de Dios que, no fue sano antes que le dijera eso. Todavía estaba paralítico. Entonces, este hombre actuó por fe. Amén. Se levantó. Cuando Jesús le dijo: levántate, todavía no estaba sano. Él pudo haberse opuesto, pero obedeció y pudo recibir el milagro. En el versículo 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. El paralítico no conocía a Jesús, pero lo obedeció. Amén. Una actitud totalmente diferente a la del joven rico, que se había ido triste porque para él sus pertenencias eran más importantes que Jesús. Amén. ¿Se acuerdan del joven rico? Amén. Gloria a Dios. Que Dios le dijo: anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Amén. Pero antes de eso, le dijo que toda la ley, que te cumpliera todo, honrar a su padre y a su madre y todo. No, yo lo he hecho desde mi niñez, de mi juventud. Amén. Pero Dios sabía que le faltaba algo más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le hizo esa propuesta porque Él sabía que sus riquezas estaban, su corazón, su mente estaban en las riquezas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora no quiere decir que es malo ser rico. No es malo ser rico. Pero la palabra dice el amor al dinero. Amén. El amor al dinero. Amén. Porque lo hacemos como Dios. Lo hacemos a un lado. Amén. Como en el trabajo. Amén. Si trabajamos más, agarramos más tiempo para el trabajo que para el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Amén. Habla el Señor de la obediencia, así como este hombre obedeció. Este hombre paralítico obedeció al Señor Jesús. Y este joven rico no obedeció al Señor. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Gloria a Dios. Uno no tiene que traer, como antes en aquellos tiempos traían animales a la casa del Señor. Según el pecado, era el animal que traían a la casa de Dios. Amén. Pero Dios ya no quiere eso, amén. Ya no quiere derramamiento de sangre. Amén. Dice la palabra de Dios: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Que la grosura y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Gloria a Dios. También en Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Amén. Gloria a Dios. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. Tomar nuestra cruz cada día, no nada más los domingos. Amén. Porque para servir al Señor aquí es fácil. Amén. Es fácil servir al Señor aquí en la casa del Señor. O decir que somos cristianos. Amén.
Pero allá afuera es la realidad, amén. Tenemos que mostrar qué es lo que somos, amén. Gloria a Dios. Tomar la cruz cada día, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a hablar de un hombre también. Gloria a Dios. Bartimeo el ciego, amén. En Marcos capítulo 10, 46. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta mañana? Gloria a Dios. Marcos 10, 46. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Sí es Marcos? A ver, permítame. 10:46. Ok. Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, dice, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, otra pregunta aquí: ¿qué quieres que te haga? O sea, algo ilógico, amén, ¿verdad? Y el ciego le dijo: maestro, pero aquí hay una diferencia. Aquel dijo: no tengo que me meta al agua, ¿verdad? Pero aquí este le dijo: maestro, que recobre la vista. Amén. Y le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Amén. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ahora no te dijo: tu fe te ha sanado. No solamente le dijo, no tan solo lo sanó, sino que lo salvó también. Amén. Gloria al Señor. Entonces eso no quiere decir que nada más el Señor salvó al que estaba en la cruz al lado de Él. Él también salvó a muchos antes. Amén. Gloria al Señor Jesús. Lo salvó y lo sanó. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios que Él lo seguía por el camino. O sea, Él lo siguió al Señor Jesucristo. Dice, era costumbre en Palestina, en tiempos de Jesús, que los parientes colocaran a los ciegos y a todos los que tenían impedimentos físicos en las orillas de las calles, para desearles buen viaje a los viajeros y para recibir limosnas por parte de ellos. Amén. Ahora Bartimeo reconoce la condición que se encontraba. Él era consciente de su estado, sabe muy bien que en su condición no puede ir con los demás a Jerusalén a adorar a Dios. Amén. Porque él estaba dice, él no estaba en camino, sino junto al camino. Amén. Dice que él no podía entrar a la casa del Señor porque estaba enfermo. Amén. Cuando uno está en el camino, lo que queda es caminar. Junto al camino solo se escucha lo que los demás dicen. La gran mayoría de las personas saben de Jesús solo porque lo han oído de Él. Él no podía mantenerse en el camino, era ciego.
Estaba junto al camino porque era llevado hasta ahí por sus familiares. La mayoría de las personas dicen conocer a Dios solo porque otros dicen o creen. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que experimentar que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria a Dios. O sea que Él premia. Él no tan solo busca, él sino premia a las personas. Amén. En el templo no se podía entrar debido a que en la ley se prohibía que las personas con impedimentos físicos entraran en el templo. La Biblia nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Para ser santos necesitamos estar en la casa de Dios y aprender cómo ser santos. Amén. Gloria a Dios. Porque allá afuera no nos van a enseñar santidad. Aquí es el único lugar donde vamos a aprender la santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie va a ver al Señor Jesús. ¿Y cuántos quieren verle? Yo quiero verlo, amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Él no estaba, dice aquí. Ok, ya me perdí. Ok. Bartimeo sabía que él era impotente para ayudarse a sí mismo. Sabía que él estaba ahí porque era puesto cada mañana junto al camino. Este hombre ilustra la situación de la raza humana. El hombre sabe que Jesús vino y murió en la cruz para salvarle, para limpiarlo del pecado, porque el hombre sabe que es impotente como para salvarse a sí mismo. Cristo dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Amén. Bartimeo, amén, era el único que podía ayudarse a sí mismo. Amén. Gloria a Jesús. Él clama al Señor Jesús. Él sabe que es la única oportunidad de su vida, que si Jesús no le libra de esa situación, nadie podía hacerlo. Amén. Ahora una pregunta: ¿cómo clamamos al Señor Jesucristo? Amén. Sabiendo que Él es el único que nos puede ayudar. Amén. Gloria a Dios. Ese hombre gritó, dice que no le importó que los demás los callaran. Amén. Le dijera: no, gritas mucho, cállate. Amén. Gloria a Dios. Él no se avergonzó. No le importó lo que la gente dijera. Amén. No se avergonzó. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el que se avergonzare de mí en esta tierra, es yo me avergonzaré de él en el reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Jesús. Él solo quería que el Señor lo sanara. Se deshace de todo lo que le impedía llegar a Jesús. No solo se deshace de su capa, sino de su actitud. Fue muy diferente a la del joven rico. Amén. La capa era tan importante para Bartimeo, pero no dudó ni un momento en abandonarla, con tal de llegar a prisa a los pies del Señor. También nosotros debemos despojarnos de todo manto de la autosuficiencia. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos, dice 12, dice: despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Nosotros no tenemos que ver al que está a nuestro lado. Amén. Tenemos que tener puestos los ojos en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. No nos tiene que importar lo que piense el que está a nuestro lado, sino lo que piensa el Señor de nosotros. Amén. Este hombre sabía a quién le estaba pidiendo. Su fe fue el motivo para el cual Jesús se detuvo. Cuando Jesús se fue, le dijo: tu fe te ha sanado. Cuando Bartimeo recibió su vista, lo que hizo fue utilizarla inmediatamente. Amén. La palabra dice que le seguía por el camino. Él no solo quiere que tú conozcas y que veas su gloria. Él quiere que le sigas con amor,
Muchos vienen a la iglesia por un milagro, Dios les sana y nunca más los volvemos a ver. Amén. Pero Él quiere que le sigamos. Amén. Amén. Él nos muestra con sanidad, con lo que le pedimos. Amén. ¿Por qué? Porque Él es justo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Hay una esperanza para nosotros que el Señor se fije en nosotros tal como somos. Cristo se detendrá y le atenderá. Tu vida será totalmente transformada al igual que la de Bartimeo. Ya no estarás ciego espiritualmente, ya no tendrás que tomar las decisiones de tu vida tú solo. Ahora tu vida se entrega en agradecimiento al que te libertó. Tú contarás con Cristo como guía por el resto de tu vida. Amén. Bartimeo el ciego reconoció su condición y clama a Jesús. No hace caso a la crítica, recibe bendición, pero luego sigue al Señor Jesús. Al igual que Bartimeo, tal vez usted haya escuchado de Jesús, pero no le conoce. Quizás esté junto al camino y necesita adorarle, pero no sabe cómo. Amén. Usted hoy puede conocer a Jesús y su vida no será igual. Quizás usted desea seguir a Cristo, pero piensa qué dirá mi familia, mis amigos, qué dirá el mundo entero. Amén. No nos tiene que importar lo que digan los demás. Amén. La salvación es individual. Amén. Dice la palabra de Dios que dos estarán durmiendo. El uno será tomado, el otro será dejado. Y está hablando de un varón y una hembra. Amén. Amén. Entonces tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Como los dije al principio, si entramos donde estamos, amén, tenemos que mirarnos que no caigamos en las trampas del enemigo. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Gloria a Dios. Porque yo no me quiero quedar. Mi esposa no se quiere quedar. Amén. Amén. Y tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y con esta enseñanza, amén, concluyo, amén. Gloria al Señor Jesús. Que no te importe lo que digan los demás, que te importe lo que diga el Señor Jesucristo de ti. Amén. Gloria al Señor Jesús.